Explicaremos lo realizado en el laboratorio número 2. Integrantes Claudia Mendoza, Lynn Fabiola, Paolo Mendoza, el que le habla, y Natalie Sonco. Bueno, de los objetivos para el primer experimento, analizamos cómo la inversión de corriente afecta a la fuerza magnética y su relación a la longitud del conductor y la intensidad de corriente, utilizando gráficos y cálculos para validar lo que son los resultados. En el segundo experimento, trata sobre la inducción electromagnética. Generamos corriente al mover un imán respecto a una bobina, calculando su velocidad angular y modelamos la corriente inducida utilizando la ley de Faraday, comparando los datos teóricos y experimentales. Y para el experimento número 3, estudiaremos lo que es un lanzador de anillos por la inducción electromagnética, evaluando el rol con la barra de hierro, la conductividad del material y el comportamiento de un anillo frente a uno sólido. Los resultados experimentales para el primer experimento son estos. Aquí están las evidencias dadas con lo que es el aparato de la balanza digital, la fuente de alimentación, un perímetro, cables y obviamente la base con la varilla de soporte. Para el experimento 2 de la inducción electromagnética en la bobina, utilizamos lo que es la bobina de Hensball, un sensor de campo magnético, sensor de corriente, la computadora que ya tenía el programa de LabQuest y el imán con el cable. Aquí están los gráficos dados por el LabQuest. En un tiempo intervalo de 5 segundos utilizamos lo que es el segundo uno al segundo 2. Y el experimento número 3, aquí se puede observar el anillo con barra de hierro, no va tan lejos. Aluminio sin barra, tiene una menor distancia, casi la mitad. El aluminio con cobre y el aluminio partido con la barra de hierro, que no genera ningún tipo de fuerza. ¿Ok? Generamos aquí con la barra de hierro, llega más lejos, es más rápido y más potente. Si la barra de hierro tuvo una distancia menor, la mitad, tuvo menor potencia. Con el cobre la distancia fue menor, el aluminio ya que pesa más, y con el aluminio partido no tuvo desplazamiento ya que se queda en el mismo lugar. Le doy el paso a mi compañero. Continuando con la presentación, voy a presentar las respuestas del cuestionario relacionado con el experimento uno que analiza cómo la corriente y la longitud afectan a la fuerza magnética. ¿Qué sucede con la fuerza magnética si se invierte el sentido de la corriente? Si invertimos el sentido de la corriente, la fuerza magnética cambia de dirección, pero la magnitud permanece igual para el mismo valor de la corriente. Esta es una consecuencia directa de la ley de Ampere. Acá observamos la gráfica de la relación entre la corriente y la fuerza. Esta gráfica muestra que la fuerza magnética es proporcional a la corriente. Esto se refleja en la ecuación en donde fuerza es igual a 0,67 por corriente más menos 0,00, validando un comportamiento lineal. En esta segunda gráfica vemos la relación entre la longitud y la fuerza. También observamos una relación lineal. La ecuación es fuerza igual a 0,16 por longitud más 0,03, lo que indica que la fuerza magnética aumenta proporcionalmente con la longitud del conductor. Pasamos a la pregunta 4. Para obtener el campo magnético usamos la fórmula en donde fuerza es igual a corriente por longitud por campo eléctrico. Consideramos un ángulo de 90 grados. En esta primera tabla tenemos un alambre de longitud fija de 8,4 centímetros y variamos la corriente de 0 a 3 amperios. Esto nos da diferentes valores de campo magnético B. En la segunda tabla mantenemos constante la corriente en 2 amperios, pero cambiamos la longitud del alambre desde 1,2 centímetros hasta 8,4 centímetros. Esto también afecta el valor de B. Aunque una tabla varía la corriente y la otra la longitud, los resultados son similares porque los valores de corriente y longitud se combinan de manera que se equilibran, manteniendo el campo magnético parecido en ambos casos. Conclusiones. El experimento demuestra que la fuerza magnética es directamente proporcional a la corriente eléctrica, lo que indica que al aumentar la corriente que pasa por el conductor dentro del campo magnético, la fuerza también aumenta de manera lineal. La fuerza magnética es directamente proporcional a la longitud del conductor que interactúa con el campo magnético, lo que implica que al aumentar la longitud del conductor expuesto al campo, la fuerza magnética también incrementa linealmente.
Para el cuestionario del experimento número 2, tenemos la primera pregunta que es ¿por qué al hacer girar el imán se produce una corriente? Y eso se puede explicar que al hacer girar el imán se produce una variación del ángulo, lo cual produce un cambio en el flujo magnético que gracias a la ley de Faraday sabemos que esto produce una FEM inducida que a su vez produce la corriente inducida. En la segunda pregunta nos piden determinar la velocidad angular con la que gira el imán alrededor de su eje de rotación. Nosotros hemos cogido un intervalo de 1 a 2 segundos y tenemos un periodo de 0,103, lo cual lo reemplazamos en la fórmula para hallar la velocidad angular y nuestro resultado es 61,0018 radianes por segundo. Luego en la tercera pregunta nos piden aproximar el valor de la corriente inducida pico, para lo cual primero determinamos el campo magnético pico, luego obtenemos el área y reemplazamos estos datos en la ecuación del flujo magnético, ¿no? Multiplicamos nuestro campo magnético hallado por 10 a la menos 3 porque lo habíamos hallado en militeslas, lo multiplicamos por el área y por el coseno de la velocidad angular hallada previamente. Esta ecuación la derivamos y la multiplicamos por el número de vueltas para poder hallar la FEM inducida y luego la dividimos entre la resistencia para poder determinar nuestra corriente inducida, que sería 0,04123875 amperios. Luego la podemos comparar con la corriente inducida experimental, que es de 0,03953 amperios. Para la pregunta de programación, bueno, esto es como un zoom, ¿no? En el intervalo de 1 a 2 segundos que habíamos escogido. Luego hacemos una aproximación de la curva, un ajuste de curva colocando los datos como frecuencia angular, la amplitud, las constantes S y D, como se puede apreciar. Por ejemplo, los valores del parámetro B serían 2pi entre el periodo máximo y el otro sería 2pi entre el T mínimo, ¿no? Para el B máximo. Y obtenemos la siguiente gráfica y tenemos que nuestra frecuencia angular sería 67,28 aproximadamente. Luego hallamos nuestra corriente inducida, primero calculando la FEM inducida y obtenemos la siguiente gráfica. Entonces, podemos concluir que el experimento efectivamente nos confirma que al hacer girar el imán se puede producir una corriente inducida pasando por los pasos, ¿no? De la variación del ángulo, cambio de flujo magnético, se produce la FEM inducida y finalmente la corriente inducida. Y también gracias a la ley de Faraday hemos podido hacer el comparativo entre las dos corrientes inducidas que al final son bien parecidas porque el cambio, la variación entre una y otra es muy pequeña, es de 0,0018 amperios aproximadamente, lo cual es un número muy pequeño y que gracias a la herramienta de Python hemos podido visualizar estos comparativos de una manera mucho más práctica. Ahora pasamos a responder las preguntas del cuestionario del experimento número 3. Primera pregunta. Explica el principio de funcionamiento del lanzador y la función que cumple la barra de hierro. El funcionamiento del lanzador de anillos se basa en el principio de la inducción electromagnética. Cuando se activa el interruptor, una corriente eléctrica pasa por la bombina interna, generando así un campo magnético a su alrededor. El anillo conductor, al formar un circuito cerrado con la bombina, experimenta una variación del flujo magnético. Según la ley de Faraday, esta variación induce una fuerza electromotriz en el circuito conductor. La barra de hierro va a tener un papel crucial en este proceso. Como material ferromagnético, va a concentrar las líneas del campo magnético creadas por la corriente de la bombina, intensificando así el campo magnético en el anillo conductor. Esto genera corrientes inducidas más potentes en el anillo, lo que provoca que sea impulsado hacia arriba. Pregunta número 2. ¿Cómo afecta la conductividad de los materiales de los anillos en el experimento? La conductividad va a afectar directamente al experimento, ya que la conductividad determina la intensidad de las corrientes eléctricas inducidas en los anillos, lo que influye en una fuerza de repulsión que los impulsa. Pregunta número 3. ¿Qué ocurrió al colocar el anillo hueco y por qué ocurrió esto? Al colocar el anillo hueco no sale disparado, ya que al estar partido no se genera una corriente inducida en su estructura. Esto se debe a que para que exista una corriente inducida el circuito debe estar cerrado, permitiendo que el flujo magnético variable produzca una fuerza electromagnética que impulse al anillo. Al no haber este circuito cerrado, no hay interacción con el campo magnético y por lo tanto no se va a generar la fuerza necesaria para poder lanzarlo. Finalmente, las conclusiones. Primero, el funcionamiento del lanzador de anillos se va a basar en la ley de Faraday y la inducción electromagnética. Segundo, los materiales con mayor conductividad eléctrica, como el cobre, generan corrientes inducidas más fuertes, lo que resulta en fuerzas magnéticas más intensas. Sin embargo, su mayor densidad va a limitar la velocidad y la altura que pueda llegar a alcanzar. Por otro lado, materiales como el aluminio, con menor conductividad pero menor densidad, logran alturas mayores debido a su menor peso. Y por último, la geometría y la estructura que vaya a tener el anillo va a afectar directamente al experimento. Anillos enteros permiten el paso de corrientes inducidas, mientras que anillos partidos no interactúan significativamente con el campo magnético, demostrando así la dependencia existente de la fuerza magnética en el diseño y el material del anillo. Eso sería todo. Muchas gracias.